La historia y los mundiales. Brasil, 1950. Fue el sábado 24 de junio de 1950, un día antes del comienzo de la Guerra de Corea, cuando en Río de Janeiro se inició el cuarto Mundial de Fútbol. En aquellos días, las grandes potencias del mundo, las que definieron a su favor la Segunda Guerra Mundial, aún no terminaban de ponerse de acuerdo en varios frentes. Soldados soviéticos y estadounidenses permanecían en Berlín rodeados de tensiones. Con las definiciones de capitalismo y comunismo, el mundo giraba hacia la polarización. Ya se escribía el libro de la Guerra Fría. Y fiel a su naturaleza, las masas seguían huyendo del horror. Una gran muestra dio Brasil, el país más extenso de Latinoamérica, que dejó en segundo plano las elecciones presidenciales fijadas para el 3 de octubre de aquel año, las mismas que definieron una gran parte de lo vivido en las décadas posteriores. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil, con a rede de emisoras nacionales controlada pela Agência Nacional. Era tiempo de soñar con el máximo trofeo del balompié, que desde 1946 llevaba el nombre de Jules Rimet. La decisión fue tomada en el Congreso de la FIFA en honor al ímpetu del directivo francés por mantener vivo el juego en medio de los horrores de la guerra. Casi 2 años antes, el 2 de agosto de 1948, comenzó en Brasil la construcción del siempre emblemático Estadio Maracaná. Pensado como un escenario para 220.000 espectadores, no se encontraba terminado cuando llegó el gran certamen, pero el hecho fue irrelevante. Un país ávido de gloria estaba listo para un carnaval sin precedentes, al ritmo de gambetas y goles. La promesa comenzó a cumplirse cuando Brasil apabulló 4-0 a México en su primer partido. Prepara-se o ponteiro, bateu com o Pérez e agora o desarme manda a pelota para fora. Notável o ataque do Brasil. Saudade de alguém que fica chorando de dor. El campeonato comenzó a jugarse una vez más con 13 equipos. Por primera vez los ingleses, inventores del juego con el que el mundo sueña y vive, llegaron a la cita. Y fue el equipo de Inglaterra uno de los grandes matriculados en el anecdotario del torneo, tras caer sorpresivamente 1-0 ante Estados Unidos en Belo Horizonte. Otro recuerdo imborrable dejó el equipo de India, y curiosamente por no haber asistido al campeonato. Con los cambios geopolíticos, el nuevo país independiente hizo parte con su fútbol de los Juegos Olímpicos de 1948, donde su presentación fue decorosa y se permitió a sus jugadores competir descalzos. La FIFA los invitó a Brasil, pero el reglamento esta vez les exigía usar botines, algo que los asiáticos rechazaron. Hasta hoy, nunca han clasificado a ninguna edición. Y llegó la hora definitiva. El 16 de julio de 1950 fue el día en el que millones de brasileños despertaron dispuestos a embriagarse levantando la Copa del Mundo. Con el Estadio Maracaná atiborrado y el resto del país siguiendo el paso de la historia junto a la radio, al equipo local le bastaba un empate frente a Uruguay para ser campeón. Voltou a dar uma demonstração patriótica vinculada ao mesmo tempo a esta manifestação esportiva e que, sem dúvida, ficará gravada na história do Campeonato do Mundo como um dos espetáculos mais brilhantes a que tivemos oportunidade de presenciar. El triunfalismo, tan propio de los pueblos latinos, llevó a que se imprimieran afiches del equipo brasileño que decían «Homenaje a los campeones». También los jugadores locales recibieron relojes de oro como premio anticipado por el título. La pólvora esperaba por la fiesta en las tribunas y nadie pareció recordar que meses antes del Mundial, los uruguayos habían derrotado a Brasil. Además, justo antes de salir al campo, un dirigente uruguayo le reiteró a varios jugadores del cuadro celeste que la meta era no perder por goleada. El primer tiempo acabó sin goles y en el complemento la máquina brasileña pareció activarse muy rápido. A los 2 minutos, Friaca anotó el 1-0 y generó un festejo ensordecedor. Na ponta direita
Andrade perdeu, mas Zizinho recupera. Manda de novo os brasileiros para ataque com Ademir servido na entrada da área. Empurrou para a Fiesta. Atenção, entrou na área. Virou. Gol! La aparente lógica decía presente y el equipo que anotó 22 goles en 6 encuentros cumplía la predicción. Los charrúas, cuya garra ya era legendaria, empataron el juego a los 21 de la parte final con gol de Juan Schiaffino. El suspenso comenzó a ganarle al jolgorio en las gradas. Después, a los 34 del complemento, sin saber que iba camino a ser leyenda, ni mucho menos imaginándose que la FIFA convertiría su gol en insumo de la industria, Alcides Giglia sentenció la final del mundo con un derechazo rasante. Puso el 2-1 para Uruguay y las lágrimas de miles comenzaron a apagar el fulgor en el Maracaná. Para entonces el reloj se acercaba a las 3 de la tarde y así lo recordó el anotador hasta sus últimos momentos. Por suerte, después faltando 11 minutos, una jugada que hice con mi compañero Dada, que era Julio Pérez. Él avanzó, me dio la pelota, yo avancé, cuando me salió el marcador de punta se la devolví y él me metió en la pelota. O sea, yo era muy rápido, sabía que al marcador de punta leve y el izquierdo no llegaba a cerrarme, ¿sabes? Y me fui en diagonal hacia el arco. Yo creo que el arquero brasileño Barbosa creyó que iba a hacer la misma jugada, iba a hacer el centro hacia atrás. Entonces se abre un poco el arco y me dejó un espacio. Y son últimos segundos que tenía que decidir, ¿qué hago? ¿El pase o tiro al arco? Y tiré al arco, el pelota justo fue contra el palo izquierdo del golero y se tiró, no llegó a pararla y ese fue el segundo gol que hicimos. Y cuando hicimos el segundo ya me di cuenta que no nos podían ganar porque el estadio quedó frío. Fue una locura para nosotros, ¿sabes? Fue algo muy emocionante, muy lindo. Para mí fue el mejor gol que hice en mi vida. El mejor gol que hice en mi vida. ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Villa tiró violentamente y la pelota escapó al contralor de Barbosa. A los 34 minutos, anotando el segundo tanto para el equipo uruguayo. Uruguay 2, Brasil 1. Autor del tanto Villa a los 34 minutos. Aquella tarde, uno de los presentes en el Maracaná fue Mario Zagallo, quien entonces era un joven que prestaba servicio militar y tenía entre sus prohibiciones mirar hacia el campo. Interpretaba lo que pasaba en el partido de acuerdo a las expresiones del público. Con los años se convirtió en el Lobo Zagallo y tuvo revancha ganando 5 mundiales con el uniforme de Brasil, 2 como jugador, 1 como entrenador y otro par como asistente. También se conoció que al final del encuentro un niño llamado Edson Arantes do Nascimento, de apenas 9 años, a quien luego el mundo conoció como Pelé, tras ver desconsolado a su padre llorando junto a la radio por la caída brasileña, le prometió que algún día ganaría una Copa del Mundo y le dedicaría el triunfo. Jules Rimet bajó a la cancha, pues los encargados de acompañarlo en la premiación se marcharon tristes. Al encontrar a Obdulio Varela, capitán uruguayo, le entregó sin mayores protocolos el trofeo, el mismo que durante los años de la guerra fue escondido por Ottorino Barassi, italiano vicepresidente de la FIFA, quien temió que la copa quedara en manos del ejército nazi. El mundo siguió girando y todo se mantuvo como de costumbre. Las diferencias políticas y las carreras armamentistas fueron asunto cotidiano. En Brasil el fútbol sirvió para mimetizar muchas tragedias y los gobernantes lo comprendieron tanto que aumentaron las construcciones de grandes estadios. Por su parte, los jugadores uruguayos recibieron la ingratitud propia del subdesarrollo, que no cultivó la memoria y permitió que la mayoría de sus héroes murieran en la pobreza. Y Alcides Giglia, quien se despidió de la vida el 16 de julio de 2015, justo cuando se cumplía el aniversario 55 de su memorable gol, alguna vez tuvo que vender varias de sus medallas para resolver problemas económicos. Uruguayos campeones de 5 continentes, victoria tras victoria, supieron conquistar. Libreto y dirección, Wilhelm Garavito.
Producción Holman Feliciano. Por los hijos del gran suelo oriental, valientes defensores del Uruguay querido, que en tierras tan lejanas volvieron.